pero básicamente es tratar, siempre volvemos a caer en lo mismo, tratar de ordenar un proceso de una autodeterminación comunitaria, donde el pueblo va definiendo junto con sus dirigentes qué es lo que quiere. Entonces, todo el peronismo es una serie de herramientas políticas que están al servicio de este proceso. No sé si vamos hasta acá, porque esta identidad, todos estos principios y demás, acá estamos hablando de un aspecto teórico, ¿no? A ver si me falta algo. Claro, por eso hablamos de conducción, ¿sí? Esto es importante. Cuando un pueblo y un dirigente está unido por los mismos principios doctrinarios, hablamos de la teoría de una conducción, porque todo se maneja juntos. El pueblo y el dirigente avanzan juntos, porque están unidos conceptualmente. Hay alguien que dirige, es el mejor del grupo, obviamente, pero todo se maneja en forma conjunta. Un tema importante que me olvidaba, que tiene que ver con los valores del pueblo. Digo esto porque vieron que está de moda el tema del populismo, ustedes que están en la universidad, en la CRO, populismo, popular. ¿Nosotros somos populares? Sí. El peronismo es profundamente popular. ¿Por qué? El peronismo es popular porque estamos convencidos de que los sectores más humildes del pueblo tienen una serie de valores fundamentales sobre los cuales se puede construir una ética revolucionaria. Si ustedes van al libro de Filosofía Peronista, en la parte de ética, Perón explica que nosotros somos cristianos, no por si estamos de acuerdo o no con alguna evaluación teológica del Vaticano, no, nada de eso. Nosotros somos cristianos porque creemos que los valores fundamentales del pueblo fueron incorporados por Cristo hace 2000 años en los pueblos. Y Perón dice que en la evolución de la humanidad, siempre en los sectores más humildes, uno encontraba esos valores. Es más, siempre encontraba estos valores éticos fundamentales en los sectores humildes y no en los sectores institucionales. Entonces nosotros somos populares porque entendemos que en ese basamento existen los valores éticos sobre los cuales podemos construir una revolución. Y yo tengo una placa acá, que les voy a pasar. ¿Te desconecto el sonido? Si no me van... Sí, ustedes me paran, preguntan, porque yo sigo con el loro, no sé, no me para nada, ya dicen stop y volvemos atrás cuando quieran, por favor. Si no, termino siendo una conferencia. Yo les quiero mostrar a los compañeros una foto sobre este tema de los valores populares, que no es muy conocido, pero para que comprendan la importancia que se le asignaba. Bueno, acá hay algunas placas que podemos pasar. Esto, por ejemplo, son frases de Perón, ¿no? El gobierno popular es el que surge del pueblo, y esto solamente puede alcanzarse a través de una organización popular que imponga al gobierno y que imponga al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Esa es la democracia como la entiendo yo, y no una democracia falsificada como la que vemos en todas partes. Nuestra democracia es permitirle al pueblo que exprese creativamente qué es lo que quiere hacer. Esto es el modelo. Los trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a la cual aspiran. ¿Cuál es la sociedad a la cual aspira? Fíjense lo que está planteando Perón, ¿no? Esto no es sencillo, ¿no? De la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Ello exige capacitación intensa y requiere también que la idea constituya la materia prima que supere a todos los demás instrumentos de lucha. Bueno, acá dice que la configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas
y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Recuerden esto, antes de Perón las decisiones eran tomadas por políticos profesionales o por estados donde el pueblo la única participación que podía tener, si se la daban, era de elegir justamente a las personas que iban a tomar estas decisiones por él. En la revolución peronista está planteando una cosa distinta. Él dice, el mundo cambió, por lo tanto las decisiones van a tener que ser tomadas por la comunidad. ¿Cómo lograrlo? Bueno, ese es el problema que tenemos. Hace 70 años que queremos tratar de poner en marcha. Bueno, lo que le decía de las virtudes del pueblo. Esta foto que ustedes ven ahí es la tumba de Perón. La tumba de Perón que está en la quinta de San Vicente. Hay una parte que está para Perón y la otra parte es para evitar cuando la lleve. Si uno mira un poco más de cerca y trata de ver lo que dice la lápida, son las virtudes del pueblo. Esto es lo que está en la lápida de Perón. ¿Cuáles son esas virtudes del pueblo que hablábamos recién, sobre las cuales nosotros podríamos, digamos, construir una ética nueva? Humildad, dignidad, modestia, sinceridad, generosidad, desinterés, solidaridad y lealtad. Estas son las virtudes populares. Es curioso, estamos hablando de política, de revolución, y como ustedes ven, todavía no hablamos nada de lo que estamos acostumbrados a hablar cuando hablamos de ideología política, ¿no? Y de explotación, y miren las cosas que estamos hablando. Pero sobre esto, lo que nosotros decimos que sobre estas virtudes se puede construir una ética revolucionaria. También es cierto que no nos sirven en la inocencia de los humildes, eso hay que transformarlo en poder político. Esto está, podríamos decir, en la inocencia de los humildes, hay que transformar desde esos sectores, organizarlos políticamente para que eso madure en una conciencia revolucionaria. Pero nosotros somos populares porque reconocemos que en los humildes están estas virtudes que no hay en otro lado. Y se enfrentan contra los vicios de la oligarquía, que son el egoísmo, el orgullo, la vanidad y la ambición. Si ustedes quieren, esto en sociología peronista, creo que está, cada una de estas cosas está explicada, ¿no? En ese sentido. Bueno, lo que hablábamos de la doctrina, la organización espiritual. Cuando Perón hablaba de organización espiritual, yo dije, sonaba, Perón se me hizo salvaba. Yo no entendía nada, yo venía del materialismo ideológico, venía del FAEM, no estábamos en Marxismo de acá, de repente organización espiritual, ¿qué significa organización espiritual? Bueno, ¿en qué consiste la organización espiritual? En la doctrina, allí radica todo, porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar, dice Perón, y de lo que se trata de inculcar la doctrina es precisamente de llevar a los hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del movimiento. Todos los peronistas pensamos más o menos igual. ¿En qué sentido? En que vemos la realidad de la misma manera. Y si nos compenetramos de estos principios comunes a todos, lo que hagamos nos va a unir en la acción. Yo me doy cuenta ahora, inclusive con Facebook, me doy cuenta que en mi época el fenómeno era difícil de comprobar. Yo en la fundación, para hacer publicidad, estoy en 200 muros. Entonces, mi Facebook corre a 2000 dólares, porque van pegando noticias, todo el programa. Pero me permite ver, compañeros de toda parte del país, cómo este tema funciona. Porque la velocidad de los acontecimientos, ante todas las cosas que nos están pasando, los compañeros joden y ponen fotos, le sacan el programa y esto y lo otro. Entonces es muy divertido. Pero desde el punto de vista político, uno se da cuenta que hay una unidad, que todos más o menos estamos pensando de la misma forma. La misma joda que si le ocurre a un compañero que en el Chaco, al mismo tiempo hay un compañero que está jodiendo de la misma forma o con Macri o con esto, o si no políticamente. Las reacciones son, digamos, exactamente. Esa unidad conceptual, uno se da cuenta que realmente existe. Y es extraordinario, la verdad que. No, quería como ir preparando el terreno de una síntesis, ¿no? Para que lo vamos viendo. O sea que en principio cuando abordamos el tema de la doctrina peronista,
y acá hay una cosa muy importante que está en lo primero que me dice Daniel, ¿no? Es distinguirlo de una ideología, ¿no? Al ser este un curso organizado por Megafon, uno presupone, ¿no? Los compañeros universitarios más habituados a la discusión en el ámbito universitario, donde generalmente estamos discutiendo con alguien que tiene un marco ideológico, ¿no? Desde el cual nos habla. Y cuando contraponemos, o sea, generalmente en la discusión lo que al confrontar a un peronista, se nos exige que nos definamos ideológicamente, según ese marco de la persona que está discutiendo con nosotros, ¿no? Es decir, bueno, pero en definitiva, ¿vos qué crees? ¿Hay que expropiar al capital o no hay que expropiarlo? ¿No? Porque eso está en la raíz de uno de los fundamentos del marxismo, ¿no? Hay que expropiar al capital, ¿no? El capital, la propiedad privada sobre el capital, sobre los medios de producción, debe ser abolida. Y el punto es que eso, cuando se nos propone definirnos en ese terreno, generalmente si entramos en ese juego vamos a terminar haciendo agua. Porque en realidad no es desde ahí que nosotros estamos pensando, ¿no? Porque no estamos pensando desde una ideología que daba respuestas a cada una de las problemáticas, sino que estamos pensando desde una doctrina que nos impone un fondo común de pensamiento, un fondo común de ideas que nos permite actuar de un modo común. Esta unidad de concepción nos permite una unidad de acción, ¿no? Lo vemos con todas las cosas, lo vemos, imagino que en hechos gigantes como los de la semana pasada, que se desarrolla hasta ahora, ¿no? El tema Nisman, ¿no? Por ahí es un tema, por ahí es tan grande que es demasiado evidente, ¿no? Pero los compañeros están con los mismos reflejos en todos lados, ¿no? En eso, ¿viste? No se come ni la mague. Y eso es la unidad de concepción. Es la unidad de concepción. Los compañeros estamos pensando del mismo modo en todos lados. Identificamos los mismos grandes principios. Entonces, es difícil, ¿no? En las grandes jugadas que se nos escapen ciertas cosas, ¿no? Nos podremos equivocar, pero nos equivocaremos todos juntos más o menos porque estamos pensándola más o menos igual. Entonces pensaba esto, ¿no? Perón es el gran doctrinario, el gran, en su tarea, tal como lo estaba escribiendo Daniel, ¿no? Es pensar estos principios fundamentales que permitan la unidad de concepción. Y él separa la política en tres tiempos: la doctrina, la teoría y la ejecución, ¿no? Él asume el papel del doctrinario, ¿no? Y dice, después vendrán los que realicen la teoría, ¿no? Y esto me parece que tiene que ver un poco con lo que ponías como ejemplo de Cristina. Cristina también, al ejercer la conducción, no está pensando desde la teoría, sin embargo está reclamando teoría, ¿no? Ha reclamado cuando una vez necesitamos cabezas que se pongan a pensar esta etapa, desde lo teórico. Y esto lo quiero enganchar con Laclau y el populismo, ¿no? Laclau es un emigrado, de alguna manera podemos decir, es un emigrado de la noche de los bastones largos. Es un gran cráneo producto de la Universidad Nacional, un marxista, doctor en filosofía, ¿no? Filósofo, egresado de la UBA, que adhiere
a los postulados de lo que llamó en ese momento la izquierda nacional. Adhiere al grupo de Abelardo Ramos, de la izquierda nacional. Era un militante de ese grupo. Marxistas, en los años 60, a principios de los 60, ese grupo eran marxistas que simpatizaban con el peronismo, ¿no? A principios de los 60, después irá mutando, pero en ese momento histórico era eso. Luego Laclau emigra, ¿no? Le sale una oportunidad de laburo en Londres y allá va. Y ahí se queda. Creo que primero va a la Sorbona y después va a Londres. No sé, no recuerdo, ¿no? Tampoco les quiero macanear, pero la cuestión es que va a Europa y ahí se queda. Y hace un carrerón. El tipo era una mente brillante, ¿no? Pero un marxista, del marxismo como marxista, adhería al peronismo, y va y se inserta en un ámbito intelectual donde nadie le reclama que se reposicione nuevamente frente a los nuevos hechos del peronismo. Se inserta en la universidad inglesa y sus debates son los debates del marxismo, los debates de las ciencias sociales y su evolución en la década del 60, ¿no? A partir del ingreso irrefrenable, diríamos así, de la escuela de Frankfurt y sus críticos en la década del 60 en el pensamiento social de las ciencias sociales de Occidente. El tipo se inserta en ese debate. Entonces, Laclau hace una caracterización en un momento determinado de los movimientos políticos de América Latina, incipientes. En el momento que él escribe el libro La razón populista, acaba más o menos de aparecer Hugo Chávez. Lo escribe 3-4 años después, ahí nomás, de Hugo Chávez. Y empieza, ¿no? Porque ese libro está en el marco de debates que se dan en los ámbitos intelectuales europeos a partir del surgimiento de Hugo Chávez, que es un hombre de izquierda, ¿no? Pero igual es otra cosa, no es la izquierda tradicional, no es marxista, es un militar, es nacionalista, reivindica a Bolívar, al cual Marx había defenestrado. Entonces, hay una cosa ahí que no cierra, ¿no? Saben todos que Marx defenestró a Bolívar, están todos enterados, ¿no? Escribió un artículo, creo que, no, para una enciclopedia norteamericana, que iba a ser la competidora de la enciclopedia británica en Estados Unidos, ¿no? Donde defenestró Bolívar Simón, de la enciclopedia norteamericana, está escrito por Carlos Marx. Lo defenestra. Y esta es la imagen que el marxismo tradicional tenía de Bolívar. Viene Chávez, plantea un problema. Lo de Laclau se inserta en ese debate. Escribe con su mujer, Chantal, ¿cómo es? Mouffe. Y es la OSC. Es el otro que colabora con el libro, ¿verdad? La polémica es... Escribe con Chantal Mouffe y es la OSC, que es un intelectual esloveno que vive en Buenos Aires. Mitad en Buenos Aires, mitad en Europa, va y viene, conoce el mundo intelectual de la UBA, ¿no? Y colabora y forma parte de la razón populista, que es una serie de artículos densos, cada artículo para un libro. Entonces ahí plantea esto, ¿no? El famoso significante vacío del populismo, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos devanar la cabeza con el tema del significante vacío del populismo
fundamentalmente lo que quiere decir, entiendo yo, no sé, pero hay alguno tiene una corrección para hacer, es con el no se rompan la cabeza en diferenciar a Franco de Hugo Chávez. Lo que pasa es que el populismo tiene un significante vacío y lo que importa es la etapa hacia dónde lo conduce, hacia dónde, o sea, qué contenido le pone la etapa, o el movimiento, o el partido, o el líder, ¿no? Se puede llenar a gusto y piacere. Pero no importa tanto eso, lo que importa es que cuando él dice populismo, está en ese debate del marxismo europeo, de las ciencias sociales en Europa. Está metiéndonos en ese debate. Si nosotros aceptamos que somos eso, estamos aceptando la derrota. Estamos aceptando la derrota porque nos ponen en el marco conceptual. Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, estar muy atento desde dónde se dicen los enunciados, desde dónde se habla. Entonces, en esta distinción que vos hacías, que me parece que cierra un poco lo de doctrina e ideología, el hecho de ser populistas o populares, ¿no? Algunos pensadores en algún momento determinado dieron la batalla por redefinir populismo. La presencia del texto de Laclau impulsó a muchos latinoamericanos a este camino de redefinir populismo. Yo no digo que eso esté mal, no es que lo juzgo, pero me parece que ahí, si entramos ahí, estamos arrancando perdiendo la pelea. Porque nos ponemos en el corset del pensamiento que nos piensa y renunciamos a pensarnos. Digo, síntesis de cosas ya dichas muchas veces en formación. Si somos un país semicolonial, estamos pensados y organizados desde afuera y el desafío es pensarnos. Entonces, esto me parece muy importante. Y la distinción entre ser populista y ser popular, ¿no? Me parece que en la idea del populismo hay tanto desde algunos sectores para los liberales el populismo sería esta cosa demagoga, ¿no? Sería demagoga, el populismo, ¿no? Y para los marxistas sería una forma de desviacionismo, ¿no? O sea, algo que desvía a la clase trabajadora de su verdadero fin histórico, ¿no? Nuevamente, es un corset que está pensado desde otra clave. Entonces, me parece que nosotros tenemos que corrernos de ahí y señalarlo. Yo no tengo por qué explicar si somos o no somos un movimiento populista. Lo que sí tengo que decir es que cuando vos me tirás la palabra populista, me estás hablando de tal o cual clave. Este es el punto que es relevante. No que tenemos nosotros para decir del populismo, sino saber identificar que el populismo me habla y me inserta en una clave determinada. Y eso no quiere decir no ser agradecido con Laclau, que reavivó este debate en los ámbitos universitarios. Porque poquito antes, ahí cuando empezaba el gobierno de Néstor, en los ámbitos académicos se empezó a discutir de nuevo el tema del peronismo, no por la presencia de Néstor, o tal vez influido por la presencia de Néstor, pero apoyándose en el libro de Laclau. Entonces ahí hay un servicio prestado, pero nuevamente desde esta matriz de pensamiento, ¿no? Hasta ahí la síntesis que yo propongo. Eso valiente. Yo Laclau tengo la razón populista, la tengo ahí, confieso, un capítulo. También lo fui a ver, a debates y combates, estuvo 25 minutos para definir una palabra.
Es mucho para mí, yo reconozco mis limitaciones. ¿Era populismo? No, ni siquiera. No, si hubiera sido populismo, pues no me acuerdo qué palabra, pero fue terrible, te digo. Sí, yo que yo fui con toda la onda, porque es un hombre que se suma al movimiento, bien intencionado. Pero la verdad que no fue demasiado grande. Sí, yo tuve la mala suerte de que en ese momento estaba cursando historia y me hicieron leer un texto, uno de los textos, y la verdad es que, no sé si lo han tenido en sus manos el libro, es como infumable. Bueno, hasta acá hemos visto más o menos el sentido del peronismo en un sentido abstracto, ¿no? Lo que es el deber ser, qué es lo que quería hacer Perón y cómo lo quería resolver. Vamos a ver qué pasa cuando él llega a la realidad concreta. Cuando llega a la Argentina y dice, bueno, quiero poner todo esto en marcha. ¿Por qué digo esto? Porque ahí la revolución se hace historia y estos principios que hasta ahora están en el aire, Perón va a definirlos. Lo que Perón define en la doctrina peronista son los principios rectores de una política antisemitista y revolucionaria, popular. Podríamos decir que la doctrina peronista, si uno la respeta y la cumple, lo que va a producir es la liberación del país. Más o menos este sería el sentido. Entonces, bueno, cuando viene a la Argentina era una colonia británica. Él aprovecha una circunstancia histórica determinada, donde a veces pasa esas cosas, se abren unos espacios, que le pasó también a Néstor, hay bastante similitud en ambos procesos, vacíos de poder, donde él, Perón, digo, un gran patriota, surge. Es como la historia le da un espacio, como nos dieron ahora nosotros con Néstor, y tuvimos la suerte de encontrar un Perón que lo aprovecha para el lado del pueblo. Entonces, Perón se da cuenta básicamente que si quiere poner en marcha esta nueva comunidad que quiere, o sea, donde el pueblo, digamos, realmente tenga la capacidad como para crear su destino, lo primero que tiene que hacer es dignificarlo. Porque lo que él se encuentra es un hombre cosificado por la explotación. La explotación de décadas sobre el hombre argentino lo había transformado en lo que el capitalismo cree de los hombres. Que son cosas, lo había cosificado, transformándolo en un tema prácticamente de inserción en el aparato productivo y lo mucho más. Pero lo que necesita no es solamente devolverle los derechos sociales que el capitalismo le había arrebatado, que eso es lo que más o menos todo el mundo conoce, sino que necesita mucho más que eso. Él lo que necesita es dignificarlo. ¿Qué significa dignificarlo? Porque en la revolución peronista estamos hablando de que el pueblo elabore su destino. Es una cosa muy, muy grande, digo, para un hombre. Decir, bueno, yo quiero ser solidario con mi comunidad. Eso es lo que tenemos que tratar nosotros de hacer desde el peronismo. Entonces, a ese hombre cosificado que había perdido la noción prácticamente de todo, no solamente le tenés que devolver los derechos sociales, sino que tenés que dignificarlo. ¿Qué significa dignificarlo? Devolverle su dimensión humana para que él pueda recuperar el sentido de su individualidad y transformarse en un ser solidario para transformar su comunidad. Digo esto porque muchas veces, especialmente en la acción de Eva Perón, donde se ve esta acción, por qué Evita era tan buena con el pobre, como que era demasiado, llamaba la atención. Si ustedes van al Museo de Evita hoy, el Museo de Evita era un lugar de lo que hoy sería prácticamente, por ejemplo, los lugares para la gente de calle, lugares que Macri tiene acá para personas en situación de calle. Si ustedes van a estos lugares acá, huyen espantados. Yo otro día conocí un compañero que me contó que lamentablemente por distintas cosas que le pasó en su vida tuvo que ir y no entró. Llegué a la puerta y me fui a dormir en un tren. Conoce mucha gente que hace lo mismo, no puede ir a esos lugares tan feos que es. Bueno, el Museo de Evita, yo los invito a los que no han ido que vayan, era lo que el peronismo daba para personas en situación de calle. Y si uno ve el lujo de las instalaciones hoy, que pasaron no sé cuántos años, y el lugar donde estaba, no puede dejar de asombrarse. Esto en una Argentina donde el hombre, en la época que Perón hace su revolución, era tratado como una cosa, la mucama, las compañías que trabajaban en casa de familia, eran como un sifón, eran como un mueble.
así eran concebidas por la oligarquía, pero realmente así eran. Tal es así que hubo un sistema de informaciones muy piola, justamente por esa razón, porque hablaban de